Hola comunidad del ciclo digital El Cricket todos los días. Hoy tenemos la oportunidad de volver a acercarnos a la madre patria, volver a acercarnos a España, teniendo la oportunidad de conversar con una persona muy importante y un referente dentro del ecosistema allá en España, que ya mismo voy a presentar, para hablar de un tema de mucha actualidad. Me estoy refiriendo al señor José Francisco Rodríguez, actual presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes y quien ha sido durante muchos años anteriores directivo de empresas del sector y de multinacionales, todas ellas muy importantes. Bienvenido, José Francisco, ¿cómo estás? Bienvenidos, muchas gracias por esta oportunidad de poder charlar con vuestra audiencia. Por favor, el agradecido, los agradecidos somos nosotros y como decía, hay un tema de actualidad, pero antes quiero que le cuentes a nuestra audiencia que como ya sabes, somos todos de Latinoamérica, de países con mucha afinidad culturalmente a España, pero además con una identidad en el sentido de esta industria y la búsqueda de protección. Y entonces la primera pregunta que quiero hacerte para que compartas con la audiencia es ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el deber ser de la Asociación Española de Expertos en la relación con clientes? La asociación nace ya hace casi 23 años, en el año 2000, y en su principal es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a la industria de contact center de manera transversal. Es decir, no es una patronal, sino que agrupa desde las empresas de contact center, BPOs, hasta las empresas finales en la parte de atención al cliente, consultoras y empresas de tecnología. ¿Y cuál es la misión? Como tú bien preguntabas, pues es muy sencilla y es poner en valor la industria. Es decir, creemos que la fortaleza de la asociación es precisamente ese ecosistema de múltiples sectores agrupados de manera transversal para generar las mayores sinergias posibles y hacer que la sociedad, la empresa, vean en este sector grandes oportunidades, como es el caso, sobre todo a raíz de la pandemia, en los que el contact center tanto en España como en todo el mundo, pues ha sufrido una transformación muy importante y ha cobrado un valor que pues también muy relevante para la sociedad, para la economía y para las empresas. Y entonces, en ese contexto, imaginamos que este tema de coyuntura, que tiene que ver con un proyecto de ley, y que para Latinoamérica siempre España y algunos otros países de Europa han sido un espejo, como una especie de adelanto de lo que creemos o imaginamos que nos puede pasar en nuestra región. La pregunta en relación a ese proyecto de ley es ¿cuál es el contexto que tú crees que pudo haber generado que en una instancia parlamentaria, en una instancia de gobierno, se piense en un proyecto de ley por la que se propone, o a través de la cual se propone regular los servicios de atención a la clientela? Realmente nosotros desde la asociación creemos que el proyecto de ley nace principalmente por una coyuntura de estrategia política. Es decir, un gobierno conformado por dos partidos diferentes y uno de los cuales, pues con una misión o una visión mucho más reivindicativa en el plano, yo llamaría casi antiempresarial. Entonces, el contexto no es desde nuestro punto de vista un contexto parcial, porque yéndonos al origen de toda la tramitación, no se ha tenido en cuenta en ningún momento la opinión del mundo empresarial, ni tan siquiera del mundo de los expertos o del mundo de las asociaciones. Ha sido un proyecto de ley que se ha desarrollado eh, fundamentalmente bajo la base ideológica de ciertas ideas que desde nuestro punto de vista tampoco recogen la sensibilidad del sector, ni tanto de la empresa ni del consumidor. Y que, por tanto, desde nuestro punto de vista, reitero, no es una ley que venga a cubrir una necesidad de manera 360 grados, sino que acomete una serie de puntos muy concretos que desde nuestro punto de vista son más perjudiciales que beneficiosos. Ok, y antes de pedirte
es alguno de esos puntos, aquellos que quieras detallar y de vuelta, para entender desde nuestro lugar mejor el contexto, obviamente a distancia de tu país. ¿A qué empresas o a qué entidades se propone alcanzar esta ley? Bueno, pues ese es uno de los grandes nuevos paradigmas. Afectará a todas las empresas de más de 250 trabajadores, incluidas las pymes o aquellas que facturen más de 40 millones de euros. Es decir, afecta a todo el tejido empresarial. Tengamos en cuenta lo que puede suponer en términos de coste implantar algunas de las medidas que se están planteando en empresas que están en plena transformación digital y a los que, entre otros, el propio proyecto de ley les obliga a tener algunos servicios telefónicos cuando estamos, en todo el mundo y en Latinoamérica igual, en proceso de digitalización. Entonces, ese es uno de los temas que nos parece que no viene al caso de esta ley, pero es que además, desde nuestro punto de vista, esta ley genera ciudadanos de primera y de segunda, porque esta ley no afecta a las administraciones públicas, es decir, no afecta a los servicios de cita previa de sanidad, a la cita previa de los servicios de empleo, a la cita previa de la Hacienda, a la cita previa de todos los organismos públicos como ayuntamientos, etcétera, etcétera. Cuando en España precisamente estamos sufriendo un caos muy importante en todo el proceso de citas previas de las administraciones. Nuestro punto de vista era, lógicamente, que la ley no saliera y que en primer lugar se priorizara la resolución de la problemática que sufre la administración pública. Priorizar la administración pública y no tanto la empresa privada, que ya de por sí, con sus propios mecanismos, intenta tener el mejor servicio posible, lógicamente para satisfacer a sus clientes y que sus clientes sigan demandando los servicios de la empresa. Una lógica empresarial muy aplastante. Totalmente. El corazón, si me permites, para seguir llevando claridad a nuestra audiencia, de esta ley, y por eso tú hablas de la afectación o la contradicción con la digitalización, es retrotraerse a el canal telefónico como canal preferente o el canal obligado, ¿correcto? Pues en cierto sentido, sí. Es decir, de hecho, durante la tramitación tuvimos que hacer serios esfuerzos por hacer ver a los ponentes de la ley que el mundo se estaba transformando, que el mundo era digital y que el futuro era digital, porque de alguna manera penalizaba aspectos tan comunes hoy en día como son las automatizaciones, los bots, eh, la atención a distancia, todo este tipo de temas que es una realidad que le permite a nuestra industria competir, en la ley pues se retrotraía a aspectos mucho más clásicos. Con lo cual, ¿por qué? Pues muy sencillo, por lo que comentaba al principio, y es que no se ha escuchado al sector, no se ha escuchado a la industria y no se ha escuchado realmente las necesidades de los clientes. Una automatización en sí misma no es mala. Una automatización puede ser mala, lógicamente, si no da una resolución al cliente de manera efectiva, pero no es el caso del que estamos viviendo hoy en día. Clarísimo. Hay una parte de la ley que, por lo menos vista de vuelta a la distancia, eh, parece innovadora y parece muy actual, que es esto de dirigirse o buscar cierta priorización a sectores vulnerables o sectores vinculados a la discapacidad, etcétera. Ese espacio dentro de la ley, ¿ustedes lo consideran adecuado, no adecuado? Bueno, nosotros creemos que en términos de discapacidad hay muchísimos avances en España y en Europa. La ley no aporta muchísimas novedades en ese aspecto. Nosotros creemos que aporta algún detalle, pero que una ley de la magnitud que tiene no tiene suficiente enjundia como para abordar solamente ese tema. De hecho, no hay ningún país europeo que haya legislado en los términos que se ha legislado en España como efecto, lo cual, entre otras cosas,
pues puede restar competitividad a las empresas españolas a la hora de competir. Algo que, lógicamente, a nosotros y a todos los oyentes de Latinoamérica, donde la lengua que nos une no deja de ser una capacidad potencial para comercializar nuestros servicios de atención al cliente al mundo entero, al mundo anglosajón sobre todo, pues no deja de ser una penalización que nos puede afectar a todos. Totalmente. Y en ese capítulo, y bueno, ya acercándonos al final, para no exagerar con el tiempo que nos has dedicado muy generosamente, ¿cuáles son los cálculos o qué ideas ya han podido desarrollar y líneas que seguramente las están poniendo delante de los ponentes o los defensores de esta propuesta o proyecto de ley en relación al económico? Ya decías recién que va a haber o habría una afectación directa a perder competitividad. ¿Alguna otra variable económica o algún otro costo o proyección Sí, que hayan hecho para uh-huh. compartir? Sí, como comentaba al principio, afectará a todas las compañías de más de 250 empleados o 40 millones de facturación, que son muchísimas. Pero hemos hecho una estimación solo en el mundo de las operadoras de telecomunicaciones, solo operadoras de telecomunicaciones, pues Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil, solo, y la afección en un año es de 40 a 50 millones de euros. El impacto en costes adicionales. Claro, cuando uno supervisa la ley, no se justifica en absoluto el contenido de la ley con el sobrecoste que va a producir y que muy probablemente lo tendrá que pagar el ciudadano o el cliente igual. O sea, al final, como siempre, se repercutirá. Es una ley desproporcionada, muy desproporcionada desde nuestro punto de vista. Okay, clarísimo. Como cierre, y conecto, por un lado, la consulta en relación a cuál es el estado, en términos del estatus parlamentario o el término que corresponda, obviamente, en tu país, para saber si está cerca o está lejos de su posible implantación. Y en paralelo, como pregunta también de cierre, ¿cuál es el plan de acción que lleva adelante la asociación para, imaginamos, de alguna manera contrarrestar esto o resolverlo o modificarlo o simplemente que no suceda? No, nosotros, durante todo el proceso legislativo, hemos intentado tener presencia con todos los grupos parlamentarios para hacerle llegar esa información o esas propuestas desde nuestro punto de vista que no se habían tenido en cuenta. Hemos tenido cierta acogida con algún grupo parlamentario que ha hecho suyas algunas de las propuestas y en la redacción final que ha salido del Congreso de los Diputados, pues se han recogido. La tramitación parlamentaria, como seguramente ya conocerán, es que la ley se debate en el Congreso de los Diputados, se aprueba y luego pasa al Senado. Una vez aprobada al Senado, si no hay grandes cambios, pues directamente se valida en el Congreso, vuelve al Congreso y se valida. La ley, el proyecto de ley se aprobó en el Congreso de los Diputados con algunas de nuestras peticiones, pero seguimos pensando que no es suficiente. Ha pasado al Senado y precisamente se va a iniciar la tramitación en el Senado y yo tengo mañana una reunión en el Senado con uno de los grupos parlamentarios para hacerle llegar nuevas mejoras al proyecto de ley, que de manera muy resumida se concretan en la eliminación de ese criterio de que se tengan que atender las llamadas, el 95% de las llamadas en menos de 3 minutos, que efectivamente genera un sobrecoste inmenso y creemos que en un sector donde precisamente la eficiencia y la teoría de las colas, es decir, la eficiencia de las colas es el leitmotiv de nuestra industria, pues no tiene sentido establecer criterios que precisamente casi te obliguen a tener un agente o operador por cada llamada. Nos parece que no tiene ningún sentido. Otro de los temas que regula la ley establece una serie de auditorías en sus artículos 18, 21 y 22, pero no las desarrolla. Es decir,
dice que tiene que haber auditorías, pero no nos da ninguna herramienta de cuáles son las auditorías, cuáles son los KPIs que se van a medir, qué es lo que hay que hacer. Y al hilo de esto nos da solo 9 meses para implantarlo. Entonces nosotros vamos a solicitar que se dé más plazo y que la ley no entre en vigor hasta que no se definan esos KPIs, esas auditorías que se le va a requerir a las empresas, porque lógicamente la ley tiene un régimen sancionador detrás. Y luego finalmente hay algún punto que tiene que ver con lo que es la descripción de la ley, del ámbito, y creemos que en el preámbulo de la ley se hace mención a una serie de valoraciones subjetivas del sector muy negativas que creemos que se deben de modificar también. Entonces, bueno, es una ley, es un planteamiento el que vamos a llevar mañana al Senado, pues para seguir intentando influir para que la ley, dado que va a salir, creemos que estará a punto en el mes de junio o julio, salga minimizando riesgos y con el menor impacto posible. Aunque seguimos diciendo lo que comentaba con anterioridad, que desde nuestro punto de vista se debería paralizar y dejar en suspenso y priorizar otras necesidades como puede ser la atención al cliente en las administraciones públicas. Clarísimo, José Francisco. Entonces, bueno, primero, gracias por este tiempo, por este testimonio, por la claridad con la que nos has introducido ahora sí en el tema. Bueno, desearles obviamente el mayor de los éxitos como organización protectora y desarrolladora de este ecosistema tan maravilloso en España y que tiene su reflejo maravilloso en Latinoamérica, para que ojalá nuestro próximo contacto contigo o con alguien del equipo de la asociación pueda ser, en todo caso, para festejar medidas y promociones e ideas e iniciativas que no hagan más que seguir colaborando para lograr que este ecosistema produzca todo lo que tiene para producir en tu país y en nuestros países en Latinoamérica. Muy bien, pues quiero agradecerte la atención y el habernos prestado el micrófono para hacer esta difusión de lo que estamos haciendo en España. Creo que nos unen a todos, a España, a la industria en España y a todo el sector en Latinoamérica, muchos lazos profesionales, además de los emocionales, por supuesto. Y creo que entre ambos continentes hemos sido capaces a lo largo de la historia de hacer grandes proyectos de atención al cliente conjuntos para empresas españolas y para empresas en el mundo. Y yo creo que ese es un tema que debemos de ser capaces de recuperar y darle a empoderar, seguir empoderando a la empresa privada para que sea capaz de incorporar las mayores facilidades posibles sin que se regulen de manera política aspectos que deberían de ser simplemente de gestión potestad de las empresas. Así es, y así estaremos entonces atentos para justamente, ojalá, el próximo contacto sea para promover este tipo de iniciativas con la aceleración y potenciación que tendría volver a proyectar o seguir proyectando imágenes tan poderosas como el Europa encabezado por España y Latinoamérica en su conjunto. Así que de vuelta, muchísima suerte con los próximos pasos frente a esta iniciativa.